Buenos días, profesor. A ver, prenda su cámara. Muy bien. A ver, esperamos un minuto. Un minuto esperamos. ¿Se ve el tema? Profesor, la narración. Muy bien. A ver, Buenos días, profe. buenos días. A ver, un momento. A ver, esperamos segundos. Se vayan conectando. ¿Cuándo estamos? Recién estamos 11. Estamos 10, profesor, con ustedes somos 11. Muy bien. El día de hoy, chicos, el día de hoy vamos a hacer la narración. ¿Qué será narración para nosotros? ¿Alguna idea? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguna idea? A ver, ¿quién levanta su mano? ¿Ah? ¿Nadie? Nadie. Es su primera intervención del, del cuarto bimestre. Que ya tuvimos, ¿no? Nadie, creo. ¿Cómo googlean, ah? Muy bien, comenzamos, ¿ya? A ver, comenzamos. Comenzamos. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia, dice, ¿no? De contar una novela, de contar una fábula, de contar una leyenda, de contar un chisme, de contar un cuento. Todo es narración. Todo es narración, ¿ya? Una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado, ¿no? Se, mayormente la narración se lleva a cabo dentro de un lugar determinado, ¿sí? O un intervalo de tiempo, tiene su tiempo, ¿no? Se puede contar en presente, se puede contar en pasado, se puede contar en futuro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es decir, se refiere a la lingüística o visualmente a una sucesión de hechos, ¿ya? Tanto las acciones como los personajes, a ver, a ver, tanto las acciones como los personajes y lugar pueden ser reales o imaginarios. Mayormente, la mayoría de las obras literarias, chicos, ¿serán reales o serán imaginarias? ¿Qué dicen ustedes? La mayoría de los libros que hemos leído o que han leído ustedes. ¿Cómo? Pueden ser, pueden ser Imaginario. imaginarias o basadas en hechos reales. Muy bien. Pero la mayoría son imaginarias, ¿no? ¿Qué hace el Sí, profesor. autor? Mayormente juega con nuestra imaginación, juega con nuestro pensamiento, juega con nuestra creatividad, ¿no? Juega con nuestra creatividad. Y en algunos casos vienen a ser prácticamente reales, ¿no? Reales, hechos reales, de la historia de la vida real, ¿no? Esto no afecta el carácter de la narración, ¿ah? Si yo cuento hechos reales, estoy narrando. Si yo cuento hechos imaginarios, estoy narrando. ¿Sí? Esto no afecta al carácter de la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. A ver, cuando nosotros leemos un libro, nos imaginamos que nosotros también somos un protagonista más, un personaje más. ¿Será verdad o será mentira? Sí, profesor. Claro, nos imaginamos, nos introducimos a los hechos, nos introducimos al cuento, nos introducimos prácticamente a la novela, ¿no?
¿Sí? Muy bien, a la novela. Mientras que desde la perspectiva de la semiología, la narración se puede realizar con cualquier clase de signos. La lingüística considera que un texto narrativo responde a una clasificación, mejor dicho, todo texto narrativo tiene que tener una secuencia, tiene que tener un orden para que así se pueda narrar mejor los hechos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, la Caperucita Roja, ¿será un hecho imaginario o será un hecho real? Hecho imaginario. Imaginario. La Cenicienta, ¿imaginario o real? Imaginario. Imaginario. Muy bien, qué real. No seas gracioso, ¿ah? Imaginario. Imaginario. Blancanieves y los 7 enanitos, ¿real o Imaginario. imaginario? Imaginario. Imaginario, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, un momento. A ver, un momento, chicos. Seguimos. A ver, un momento. A ver, un momentito, voy a dejar de compartir. Acá les veo mejor. ¿Quiénes están, ah? A ver. Inga, Vázquez, Tainoa. ¿Quién ha faltado? Ponce Carnero ha faltado, ¿no? Muy bien, seguimos. Seguimos, ¿ya? Profesor, ¿puedo abrir la puerta a mi mamá? A ver, rápido, rápido. Está abajo. A ver, vaya. Muy bien, seguimos. A ver, seguimos. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, ¿por qué dice encadenamiento de sucesos? ¿Alguien me puede especificar eso? ¿Por qué dirá que mayormente la narración es un encadenamiento de sucesos? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué? Porque mayormente viene a decir que tiene pasos, que tiene secuencias, ¿sí? Las relaciones sintácticas fundamentales que se dan son de naturaleza causal y temporal. Causal tiene un orden y temporal, mayormente todas las narraciones tienen un tiempo. Puede darse en tiempo pasado, puede darse en tiempo presente, puede darse en tiempo futuro. ¿Sí? ¿Ya? Seguimos. A ver, un momento. Seguimos. Seguimos. Y por lo tanto, existe un fluir temporal. En este sentido, es frecuente un relato, el uso de conjunciones, ¿no? Prácticamente el orden cronológico, los enlaces que deben tener, ¿no? Prácticamente la conversación de los personajes debe ser fluidos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Dado que el fluir temporal es un aspecto básico, básico, dice. A ver, un momento. A ver. ¿Quién está hablando? A ver, ¿quién se le escucha bulla? A Campo González, Sebastián. Y a Inga Libias. Audio prendido está. Se les escucha todo lo que hablan, ¿ah? Muy bien, seguimos. ¿Ya? Dado que el fluir... A ver, ¿ves? El otro sigue hablando, sigue hablando. A ver. A ver. Campo González, apaga tu audio. Lo quedes. Seguimos. Dado que el fluir temporal es un aspecto básico y caracterizador de una narración, las formas verbales se refiere al diálogo, a la conversación entre los personajes, desempeñan un papel fundamental. Los tiempos verbales. Por ejemplo, los personajes tienen que hablar de acuerdo al tiempo que están.
Por ejemplo, ¿no? Un personaje puede hablar en tiempo pasado, un personaje puede hablar en tiempo futuro o puede hablar en tiempo presente. Usados para narrar son los de aspecto perfectivo. Esto es, aquellos que presentan la acción como acabada. Esto es así porque son los que permiten ir encadenando las distintas acciones una después de la otra a medida que van concluyendo prácticamente sus papeles, sus funciones dentro de una obra. El tiempo verbal más habitual es el pretérito perfecto simple o indefinido, ¿no? Además de los distintos tiempos compuestos que también son perfectivos, los tiempos verbales. A ver, yo te pregunto, ¿una obra de teatro será una narración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una obra de teatro será una narración? No, no, ¿Por qué no? porque la narración es cuando una persona lee algo, algún documento, no, a una historia, pero ejemplos ellos le están caracterizando. A ver, una obra de teatro, chicos, sí es una narración porque se cuenta un hecho, porque se narra un hecho, donde hay un narrador, donde hay personajes, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que obras literarias, cuentos, leyendas, fábulas, chismes, diálogos, sueños, pesadillas, obra de teatro, todo es narración. Todo lo que se cuenta es narración. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Por fin, el jovencito Yauri, ¿no? Apagó su audio. No, Yauri Urbano apagó su audio, ¿no? ¿Sí? Sale, sale. Porque se escuchó todo lo que estaba hablando Yauri Urbano con su familia. ¿No, Yauri? Muy bien, seguimos. Se llama historia a la acción narrativa. Se llama historia a la serie de acontecimientos, lo que pasa, o relacionados. A ver, vamos a ver, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un aspecto narrativo. A ver, Villafuerte Volarte, prende tu audio. A ver, Villafuerte, nárranos, ¿qué has hecho durante este fin de semana? También es narración, ¿ah? A ver, narra. El sábado me levanté, me bañé, me cambié. Ah, profesor, creo que soy hermanito de Campos. O es Ver, Campos. a ver, sigue contando, Villafuerte. A ver, Campos, ¿puedes apagar tu audio? Campos, le bajamos 5 puntos a Campos, ¿ya? ¿Sí? A ver, uno más y a Campos lo sacamos. Ay, puedo apagar su audio. A ver, comienza, Villafuerte. En la mañana tomé desayuno con mi mamá y después me dijeron que íbamos a salir al mall. Me bañé, me cambié, fuimos al mall y hicimos unas compras para la casa. Después también compramos unas arcillas porque me gusta crear cosas. Entonces, después de esto tomamos un taxi y regresamos a la casa. Pedimos un delivery y almorzamos pollo. Después de eso limpiamos la mesa y todo, nos vimos una película de terror y me eché en la cama con mi mamá y nos quedamos dormidas. Muy bien, eso lo que está haciendo mayormente es una narración, porque está contando todo lo que ha hecho desde que se ha despertado hasta que se quedó dormido, ¿no? A ver, Inga Libias, a ver, nárranos qué has hecho durante tu fin de semana, que también es narración, ¿ah? A ver, Samantha. El sábado solamente me quedé cuidando a mi hermana. El domingo nos despertamos tempranos, nos vestimos y nos fuimos a un restaurante que mi mamá, como si me le recomendaron mucho. Comimos, después hicimos una caminata por todo Huánuco y nos quedamos en la Plaza de Armas visitando la feria. Nos quedamos caminando, luego fuimos hasta mi abuelita
y después volvimos otra vez a la feria, cenamos y nos fuimos. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Todo lo que han hecho ustedes son narración, ¿ya, chicos? Narración. Se llama historia la serie de acontecimientos relacionados entre sí que han sucedido en un orden determinado, ¿no? Claramente, una historia se puede contar de formas muy diversas. Por ejemplo, yo puedo contar una historia divertida, ¿no? Yo puedo contar prácticamente una historia de terror. Yo puedo contar una historia de Halloween. Yo puedo contar una historia melancólica. Todo es prácticamente narración, por lo que da lugar a narraciones en órdenes y estructuras distintas, dice, ¿no? La estructura de la acción narrativa es la manera en la cual en un relato se han organizado los acontecimientos que constituyen la historia. Por ejemplo, a ver, yo te cuento, a ver, el domingo yo fui a misa, pero en misa parece que los que limpian la iglesia habían puesto la silla donde se siente el sacerdote, lo habían puesto mal. Y el sacerdote se fue de espalda, con pie hacia arriba. Es prácticamente es una narración, estoy contando algo verídico, algo que sucedió. ¿Sí? Algo que sucedió. Muy bien, seguimos. Estructura de la narración. La estructura de los capítulos se presentan dependiendo del orden que es del autor, siguiendo el texto. Por ejemplo, ¿no? Una obra literaria es larga. Y si es larga, tiene capítulos, cantidad. Pero si es corta, los cuentos son cortos, tendrán pocos capítulos. Los capítulos van de acuerdo a la cantidad, que es mayormente una novela, un cuento, una fábula, una leyenda. Siempre se distingue una situación inicial. ¿Cómo se inicia la historia? ¿Cómo se inicia la novela? ¿Cómo se inicia el chisme? ¿Cómo se inicia prácticamente, ¿no? Lo que nosotros queremos narrar. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo los personajes llegan a resolver sus conflictos? ¿Cómo los personajes llegan a resolver prácticamente sus problemas? ¿Sí? Y los sucesos que le ocurren a los personajes. ¿Ya? Es la causa de pasar de una situación a otra. A ese esquema le corresponde tener una estructura, planteamiento. ¿Qué quiere decir la palabra planteamiento? Es cuando el autor prácticamente presenta a los personajes, lo da a conocer. ¿Y cómo inicia la historia? ¿Cómo inicia la narración? ¿Cómo inicia la narración? También tenemos el nudo. Es donde se desarrolla el problema de los personajes, es donde se desarrolla el conflicto de los personajes, narrando todas las acciones que realizan los protagonistas, ¿no? Para resolver dicho problema. En los relatos largos es la parte más extensa y está formada por múltiples capítulos, ¿ves? ¿Ya? Y el desenlace, mayormente como lo conocemos, el final. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo los personajes han resuelto ese conflicto? ¿Cómo han resuelto prácticamente ese problema? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, levante la mano aquel que haya leído una obra literaria. ¿Sí?
y que le haya dejado un mensaje. ¿Quién dice yo? ¿Ah? Una obra literaria de su preferencia que hayan leído. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O nadie? ¿De ficción o de realidad, profesor? De cualquiera, porque tanto ficción y realidad es obra literaria. A ver, Hilario Porras, ¿qué obra has leído? Yo había leído Minecraft y la maldición de los antrópodos, profesor. A ver, nárranos, a ver, ¿de qué trata? Trata de una historia de compañeros que uno de ellos tenía un abuelo que había sido pirata y que le había dejado como herencia una figura, o así como lo que se usaba antes como una drújula para los Ya, marineros. Le había dejado y al parecer esa drújula tenía una maldición que convierte a uno de ellos en un antrópodo y pues están buscando solucionar eso llegando a la isla de donde su abuelo de uno de ellos se había encontrado este artefacto para ver cómo solucionar de la maldición de su amigo. muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perdón si no está muy claro, profe, es que no me acuerdo muy bien, lo Muy leí bien, ya, hace no como un importa. año. ¿Alguien más? Los demás creo que no leen, ¿ah? Los demás creo que no leen, vía fuerte. Los demás creo que no leen, chicos, ¿ah? ¿Qué pasa? Profesor, lo que no, no, Alba, ¿no? Caruso, González, Grace, Inga, Matías, ¿ya? Eso es mayormente, chicos, ¿ya? Entre otras palabras, no se olviden, ¿ya? Que toda narración tiene que tener inicio, proceso y final. Cómo yo inicio mi historia, el desenlace, que es el intermedio, y cómo resuelvo y cómo se resuelven los problemas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Estructura de la narración, dice, ¿no? Estructura de Una narración presenta siempre, como mínimo, lo que se denomina un actor o una persona completamente normal, que es aquel elemento que experimenta los sucesos, que vive los sucesos, que vive los acontecimientos, que vive los hechos. Por ejemplo, una anécdota también se puede narrar. Una anécdota que pasó cuando fui de paseo en familia, cuando me fui de viaje con mi familia, una anécdota. También es una narración, ¿sí? Oye, es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en ella. En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término actante, ¿no? Que amplía la noción del personaje. Por ejemplo, ¿no? Dentro de una narración tenemos personajes. Por ejemplo, ¿no? A ver, en este caso, que Villafuerte contó o narró todo lo que ha hecho el fin de semana. En ese caso, ¿quién será el personaje? Ah, el personaje principal. Villafuerte. Claro, muy bien. Villafuerte es el personaje. ¿No? Muy bien, ¿ya? Villafuerte. Por ejemplo, ¿no? Villafuerte. Por, por ejemplo, si yo cuento a mi mamá una pesadilla, ¿quién será el personaje ahí? ¿Ah? ¿Quién será el personaje? El que tuvo la pesadilla. Claro, el que tuvo la pesadilla, el que tuvo la pesadilla, ¿ya? El que tuvo la pesadilla. Muchas veces nosotros nos involucramos en eso, chicos, ¿ya? Seguimos. Por ejemplo, ¿no? A ver, este personaje puede o no ser también narrador de la historia, el personaje central. La mayoría de los libros, la mayoría que escriben los escritores, mayormente son de su propia vivencia. Los mismos escritores son los personajes centrales de la historia, son los personajes centrales de la novela, son los personajes centrales del cuento, la mayoría de los escritores.
Esta estructura no es necesariamente identificable en otros subgéneros narrativos como el relato o la novela o el microrrelato, ¿ya? Microrrelato es algo breve, es algo corto que se cuenta, ¿ya? Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados con encadenados, que todo tenga prácticamente un orden establecido dentro de una narración y que se vayan sucediendo de forma más o menos lógica, que las cosas se vayan dando de poco en poco, que la historia se vaya contando de a poco a poco. Lo fundamental es que la sucesión de los hechos vengan determinados por un principio de casualidad. Esto es que todo lo narrado tenga un antes y un después. ¿Ves? Todo lo narrado tenga un antes y un después. Un antes y un después, ¿no? El antes, ¿cómo inicia el problema? Y el después, ¿cómo se soluciona ese problema? La mayoría de los escritores, chicos, la mayoría de los escritores mayormente escriben o narran acontecimientos, narran historias que a veces te dejan en suspenso. ¿Para qué te dejan en suspenso? Porque va a haber un tomo 2, va a haber un tomo 3, un tomo 4. ¿Y qué hace el lector? Para que no se quede en suspenso, prácticamente va al kiosco de los periódicos y compra un libro. La continuación de ese libro. Quiere saber en qué termina este problema, cómo los personajes resuelven sus conflictos. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver. A ver. A ver, seguimos. A ver. A ver. Seguimos. A ver. Un libro, chicos, que mayormente te dejó en suspenso a ti. ¿Cuál sería? Los ojos de mi princesa. A ver, levanten la mano. A ver. A ver. Samantha, a ver, ¿qué libro te dejó en suspenso? Los ojos de mi princesa. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, a ver, desde... A ver, ¿por qué te dejó en suspenso? Es que el problema del chico me dejó en suspenso porque él decía que desde que conoció en el colegio a una chica, la iba a amar por siempre. Después de que pasaron años que se separaron, se encuentra con la chica, pero ella ya no le hacía caso. Él, ¿cómo se llama? Le escribía cartas, que tal y Ya, cual, le hacía cartas, todo, pero la chica no le hacía caso. Hasta oye, que él se frustra y su madre le dice, hijo, es mejor que te olvides de esa chica, y al final conoce a otra chica diciendo que era el amor de su vida y que se iba a quedar con ella. muy bien, Y justo decía que en el otro libro iba a seguir su historia y que se iban a encontrar con la chica que amaba en el pasado. muy bien, muy bien. ¿Alguien más que ha leído un libro y que le dejó en suspenso y quiso comprar otro libro para ver en qué termina? ¿Nadie más? Uy, uy, chicos, ¿ah? Ustedes que no leen, ¿ah? A la otra semana les dejaré algo de literatura para que compren libros, para que ustedes lean algo de 50 páginas por lo menos. ¿Ah? Porque veo que solamente la que lee es Samantha y el resto no No opinan. tanto, sí, profe. En sí lo que yo más leo son mangas diré. ¿Cómo? Profesor, yo Lo que más leemos en sí nosotros son mangas, profe. mitologías, un poco. Muy bien, muy bien. Ya, chicos. La mayoría de los escritores mayormente escriben, como se dice, para dejar en suspenso al lector. ¿Ya? Para dejar en suspenso. Eso también prácticamente es una narración, ¿ah? La narración, ¿ya? Narro el acontecimiento, narro los hechos
Y el lector se mantiene en suspenso, quiere terminar de leer esa novela, quiere terminar de leer ese cuento, quiere terminar de leer esa fábula, esa anécdota, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. A ver, un momentito, seguimos. Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, ¿no? Y que se vayan sucediendo de forma más lógica, ¿no? Lo fundamental es que la sucesión de los hechos venga determinada de un principio, ¿no? Que tenga un inicio y que tenga un final, ¿ya? Muy bien. Seguimos. A ver. A ver, voy a preguntar a alguien, ¿ya? Al menos a Samantha. A ver, Hilario Porras, tu audio. Hilario, no está Hilario, ¿no? Sí, profesor. A ver, Hilario, como no quieren hablar, a ver, ¿qué libro tú has leído? Mm, ¿Ah? no, profe, libro, yo no leo. No, profe, yo libro, así más o menos el único que leo más o menos es El Principito, pero recién estoy iniciando. El Principito, dice, ¿ah? Sí, A aunque ver, mucho tanto todavía no le puedo decir mucho, profe, porque recién lo estoy empezando a leer. no me flore, Hilario, ¿ah? ¿Usted cómo está? Muy bien, Hilario, ya hay que leer, No, profe, este libro la lectura es recién lo he importante. comprado ayer y recién lo estoy empezando a A leer. ver, Matías Niño, Matías, ¿Qué, profe? a ver, ¿qué libro has leído? Hasta ahorita, recién un libro. Un nuevo es La Luna de Plutón. ¿Cómo? Y un antiguo, el nuevo libro que recién me he comprado es La Luna de Plutón. Muy bien, muy bien. A ver, el último. A ver, voy a preguntar a dos más. Como no quieren hablar, Moyas Iglesia, Gerardo. A ver, Gerardo, ¿está Gerardo? ¿Está Gerardo? A ver, Gerardo, no está Gerardo, ¿no? Muy bien, yo le pongo, sí, le considero como falta, ¿ya? Sí, a ver, un momento. A ver, Nieves, Honorio. Nieves, ¿está Nieves? No está Nieves, ¿ah? A ver, Nieves, ¿qué libro has leído? Nieves. Lo consideramos falta también a Nieves. Yo no leo, dice Nieves. ¿Ves, chicos? A ver, el último para seguir. Orozco Retis. Mafer. Profesor, A ver, ¿qué libro has leído? ahorita estoy empezando con un libro que se llama Tres historias de amor. Pero anteriormente, ¿qué libro has leído? Profesor, antes no leía libros, recién estoy empezando a leer. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver. Seguimos. A ver, un momento, chicos. A ver. Muy bien, seguimos. A ver, hay muchos que no leen, ¿ah? ¿Qué pasa, chicos? Muy bien. Acá, elementos de una narración que mayormente debe tener la narración, ¿no? El narrador. El narrador prácticamente es quien narra los hechos. El narrador es quien narra los acontecimientos. El narrador es quien narra las acciones.
El narrador actúa como un personaje más dentro de la historia. El narrador siempre tiene que estar en primera persona y el narrador actúa como testigo de los hechos. ¿Sí? El narrador. En una obra de teatro hay narrador, ¿ah? En una obra de teatro hay narrador. ¿Sí? En la obra de teatro hay narrador. ¿Quién narra todo el acontecimiento que sucede arriba del tabladillo? Arriba del escenario. Y actúa como testigo. También tenemos personajes. Mayormente tenemos personajes principales y personajes secundarios. El personaje principal prácticamente es de quien se cuenta su historia. ¿Por qué dice acá? Las entidades sobre las que recae la acción y los que experimentan la trama que se narra, puede ser protagonista o puede ser secundario. Los personajes principales de quien se cuenta en la historia y los personajes secundarios quienes complementan la historia. Quienes complementan la historia. Tanto el principal como el secundario dan vida a la historia. ¿Sí? A ver, ¿qué dice Abarca? Profesor, yo leí el libro El fin es mi principio. Trata de una persona que tiene una enfermedad terminal y acude a su hijo para vivir y recordar el principio de todo. Tiene un bonito significado, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Lo demás se entiende? A ver, hablen. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. También tenemos la acción. ¿Qué es la acción, chicos? La acción es un texto narrativo que tiene que contar una historia y esta puede contar con subtemas y temas. El tema central y tiene subtemas. También tema central y tiene subtemas. Y tiempo y espacio. ¿Cuál será la diferencia entre tiempo y espacio, chicos? ¿Alguien? ¿Cuál será? A ver, ¿quién dice yo? ¿O será igual? ¿O será el mismo? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie quiere ganar su nota? ¿Nadie, nadie? A ver, chicos, hablen. ¿Nadie, nadie? Uy, 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 ¿ah? Así estamos mal. ¿Puedo repetir? A ver, ¿cuál será la diferencia entre tiempo y espacio? ¿Ah? A ver, Nieve, Livia. Tiempo como presente, pasado, futuro y espacio en el lugar que estás. ¿Sí? ¿Ah? Espacio es lugar donde estás. A ver, ¿alguien más? A ver, Villafuerte. Tiempo es en la hora que ocurrieron los hechos. Y espacio puede ser en el lugar donde se encuentra ubicado y sucedieron los hechos. Muy bien, tiempo y espacio. Mayormente las acciones que protagonizan los personajes se enmarcan en un tiempo y espacio, viene a ser lo mismo, ¿ya? El tiempo que están viviendo los personajes, donde se está llevando a cabo la obra, ¿sí? Donde se está contando la historia, ¿ya? Donde se está contando la historia. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto, ¿ya saben qué van a hacer? ¿Ah? Sí, ¿Sí? profesor. Vuelven a ingresar a la plataforma. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? En Huanco, en el año de 1980, ahí estoy diciendo ya tiempo y espacio. Tiempo pasado es el año 80, tiempo y espacio, ¿sí? Y de paso estoy diciendo prácticamente en qué lugar se está llevando a cabo la historia. En Huanco, en 1980, tiempo y espacio. Se está llevando. Vivió una niña llamada Villafuerte Volarte.
¿no? Era una niña muy